Va acabando el tiempo de Pascua, ya bien poquito queda antes de que lleguemos a la gran solemnidad de Pentecostés este próximo domingo. Por lo tanto, estamos terminando ya el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos terminando también toda esa lectura que hemos venido haciendo durante la semana de todo este diálogo entre Jesús y sus apóstoles en la última cena, según el Evangelio de San Juan. Pero particularmente ya durante estos días estamos escuchando el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que es una oración que hace Jesús al Padre, pidiendo por sus discípulos, por sus apóstoles. Y es una oración amplia y hermosa, suficientemente amplia como para que se divida en varios de estos días. Así que empezamos ya hace unos días atrás y continuamos hoy con la lectura de esta oración de Jesús, como dije, capítulo 17 del Evangelio de San Juan. En los Hechos de los Apóstoles seguimos viendo a la iglesia misionera. Voy a subrayar mucho lo de la iglesia misionera en este año extraordinario de la misión, porque extraordinaria debe ser nuestra conciencia, porque la iglesia de forma ordinaria es misionera y cada cristiano de forma ordinaria es misionero desde el momento de su bautismo. Siempre que somos elegidos por Dios y Él nos hace sus hijos y Él nos ama y nos da la redención y qué chévere, qué bueno es ser su hijo, pues tienes que saber que el hijo de Dios y la hija de Dios tiene que ir en camino. No es un hijo o una hija estancado o estancada. Todos estamos en misión, todos. Y por si alguien me dice, ¿y qué pasa con esas monjas que están metidas en el convento, que son contemplativas a los monjes contemplativos? Esos son tremendamente misioneros. Entre otras cosas porque sostienen a la iglesia con su oración y con su contemplación, porque oran constantemente por la misión y porque hoy por hoy también dan testimonio donde quiera que se encuentran de fidelidad y amor al Señor. El testimonio misionero de los contemplativos es muy profundo también. Pero en sentido general, todos los cristianos lo somos. Y ahí vemos a San Pablo, los Hechos de los Apóstoles hoy termina con un mandato misionero. Has dado testimonio en Jerusalén, vas a dar testimonio en Roma. Así que está inherente a todo esto que nos está contando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hay una misión que cumplir, no importa las circunstancias en las que uno se encuentre. Y San Pablo una vez más está en otra circunstancia dolorosa. El libro de los Hechos nos muestra en más de una ocasión las dificultades de Pablo en los distintos lugares mientras predicaba el Evangelio. Y todas esas dificultades de una forma u otra llevó a que la iglesia dentro de su conciencia misionera diera un paso adicional, como por ejemplo darse cuenta de que había que comenzar a predicar consistentemente a los pueblos paganos, de que ya este mensaje no era solamente para el pueblo judío. Y de ahí, y San Pablo lo va a decir, pasando por uno de esos momentos de persecución y de dificultad, va a decir, pues ahora me voy con los gentiles, me voy con los paganos. Y es tremendo que eso le haya pasado a San Pablo, que de hecho en el Evangelio de hoy va a decir, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Así que en buen español, el background, su trasfondo, el trasfondo de San Pablo es ser fariseo. Y ahora los problemas más serios los iba a tener con aquellas personas que eran más rigurosos con el cumplimiento de la ley. Y lo iba a tener con los judíos, a quienes les hablaba en las sinagogas, pero también lo va a tener esos conflictos con los judeocristianos, los cristianos que se convirtieron al cristianismo procedentes del judaísmo y que todavía guardaban y cumplían con la ley de Moisés. Y entonces San Pablo también va a tener otra serie de conflictos. Es decir, todos estos momentos en el Evangelio se nos muestra como providencial y en los Hechos de los Apóstoles como providencial. Es decir, que Dios, que ha concedido el Espíritu a la iglesia, va guiando a la iglesia en medio de esa dificultad para que pueda reconocer hacia dónde Dios mismo le va llevando. ¿Para qué? Para avanzar en la evangelización, para avanzar en compartir el mensaje de Jesucristo con toda la gente, en que de verdad se cumpla lo que Jesús le pidió a los apóstoles, que su mensaje tenía que llegar hasta los confines de la tierra. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Estas son palabras de San Pablo también. La voluntad del Padre, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
Y cuando hablamos de hombres, hablamos de personas, o sea que todas las personas, hombres y mujeres, se salven. La salvación está abierta a todos. El amor de Dios es universal. Esta verdad bellísima, hermosa, y que al final en la práctica nos revienta. Porque nosotros cuando pensamos y lo decimos con la boquita de comer. Dios nos ama a todos, pero cuando actuamos no actuamos necesariamente como si Dios nos amara a todos. Y nosotros ponemos límites, murallas, fronteras, y aquel sí y aquel no, y aquel sí y aquel no. Y empezamos a decidir a quién Dios ama y a quién no. Pues la verdad es que Dios nos ama a todos, a todos, a todos, a todos. Es interesante, y esto, lo curioso es que no es novedad del Nuevo Testamento, el que Dios se revelada como el que nos ama a todos. Y particularmente se ve en el Antiguo Testamento, un libro interesantísimo, corto, pequeñísimo, el del profeta Jonás. Y uno va viendo a Jonás que va a Nínive a pedir conversión a un pueblo que de hecho era un pueblo pagano. No eran judíos, pero allá va el profeta y lo mandaron y Jonás no quería ir y ya sabemos toda la historia de Jonás y lo que le sucedió. De tal manera que al final de la historia Jonás está molesto porque Dios no castigó a los ninivitas y estaba con coraje y con rabia, y en medio de la rabia y del coraje, en esos calores propios del Oriente Medio, se fue debajo de una higuera a coger un poquito de sombra y se durmió. Y mientras tanto, a mí me encanta ese pasaje porque me parece tan simpático. Me parece simpático cómo el Señor fue educándolo. Dice que mandó un gusano que se comió la raíz de la higuera y la higuera se secó. Así que el sol le empezó a dar en la cara a Jonás, y Jonás entonces más coraje le da porque ahora le da el sol y no tiene sombra. Y hay unas palabras hermosas porque entonces el Señor le va a decir a Jonás, tú tanto que estás sufriendo porque se murió esa higuera que tú ni sembraste, no pasaste trabajo por ella, ahora mira todo lo que estás sufriendo. Y tú no quieres que yo tenga compasión sobre aquellos que son mis criaturas. Eso es una expresión tremenda, como dije, del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y va guiando a la iglesia para que ese mensaje de salvación llegue. Salvación a todos, abra sus puertas a todos y vaya sembrando el reino en todos los lugares. Un reino donde se vive la unidad del amor. Como dije, la verdad del amor universal de Dios, de su deseo universal de salvación, es bien dura para nosotros, bien dura para nosotros. Nos protegemos siempre, siempre protegemos al corillo. Eso es así. Tenemos esta cuestión de que queremos aceptación, tenemos nuestro grupito, tenemos nuestro corillo. Si usted ve, constantemente estamos haciendo pequeños grupos que se cierran a los demás. Y en las relaciones humanas, eso pasa porque los temperamentos son distintos, las personas son distintas. Nosotros tenemos refranes que lo dicen muy bien, ¿verdad? Uno no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo, y es verdad. Así que los billetes como que se agrupan. Sí. Los de 20 están allí, los se agrupan. Nos agrupamos también según cómo pensamos, cómo vivimos, las cosas que nos llaman la atención. Eso es parte normal de la vida humana. Pero sin embargo, cuando hablamos de Dios, de su relación con nosotros, el Señor, su amor trasciende todo lo que puede ser temperamento, carácter, manera de ser. ¿Qué le importa? Bueno, le importa, porque tú le importas, pero flaco, gordo, chiquito, alto, da igual. O sea, Dios nos ama a todos, a todos, a todos. Y cuando decimos por igual, es infinitamente igual. O sea, no es simplemente por igual que a todos nos toca un chispito, ¿verdad? Tú tienes un cantito del amor de Dios, tú tienes un cantito del amor de Dios y tú tienes un cantito del amor de Dios. No es eso. Esto es incomprensible para la mente humana. Cuando nosotros recibimos la Eucaristía y comulgamos y recibimos el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros recibe en su totalidad a Jesucristo. No recibe un cantito. Alguien muy devoto en algún momento decía, es que yo pienso que estoy comulgando del dedito de Jesús. Pues no. Pues no. No. Está mal. Eso no es así.
¿Por qué? Porque Jesús está resucitado y vivo, ya es otra realidad. Sí, es verdaderamente hombre resucitado glorioso, y en esa realidad que nosotros no podemos explicar, le recibimos. No me pregunten a mí, no me digan que se los explique, porque no sé explicarlo. Es algo que acepto desde la fe, que Jesucristo está ahí verdaderamente presente. Y así como yo puedo decir, si recibo totalmente el amor a Cristo en la Eucaristía, tengo que decir, es que Cristo, Dios, ama totalmente a cada uno de nosotros. Cuando decimos que nos ama igual, estamos diciendo que la totalidad del amor de Dios se derrama sobre cada persona humana. Cada persona humana tiene la posibilidad de recibir ese don de Dios. Tiene la posibilidad de rechazarlo. Eso está claro también. Ninguno de nosotros está obligado a ir al cielo, pero todos tenemos la oportunidad de ir. Pero ninguno está obligado a ir, porque ese es parte de ese amor infinito de Dios, el que respete la libertad de cada uno de nosotros. Así que ahí uno va viendo, y porque estoy hablando de todo esto, estoy hablando de todo esto porque San Pablo ahora tiene que ir a Roma, después de haber pasado tanta cosa, y con mucha habilidad. A mí también me está muy interesante este trozo del libro de los Hechos, porque nos muestra a un hombre hábil, astuto, porque por alguna razón la gente piensa que el cristiano tiene que ser bobo. Eso no es cierto tampoco. O sea, de momento San Pablo está ahí y sí, Jesús dice pon la otra mejilla, pero San Pablo no puso el cuello para que se lo cortaran. San Pablo todavía tenía deseos de misión y quiere ir, y miró, y allá está esta gente, y cuando vio dijo, espérate, que esta gente, la mitad son populares, la otra mitad son PNP. A mí me gusta siempre ese ejemplo, porque es el más obvio para nosotros, ¿verdad? Y como tú, si tiras, o sea, tú lo que tienes que hacer es decir una cosita, y la gente se divine, porque otro mal de la humanidad, nos acaloramos con una facilidad por las cosas que es terrible. Y San Pablo miró y tiró la cascarita allí donde la tenía que tirar. No mintió. ¿Qué dijo? Yo soy fariseo, hijo de fariseo, creo en la resurrección de los muertos. Allí está. Y ahí se formó el pleple. Y entonces entre unos y otros, aquellos pues ya no se podían poner de acuerdo, porque unos creían, otros no creían, y nos pasa igual que a nosotros, vuelvo, en todos los ámbitos, incluyendo dentro de la iglesia. Llega alguien, abre la boca, y si le habló un ángel, y si le habló un demonio, y si le habló el vecino, ¿y quién le habló? Pues nadie sabe, ¿verdad? Pero todo el mundo se pone de acuerdo con aquel que lo que dice es de mi agrado. Es interesante, bregar con el pueblo santo de Dios es muy interesante en ese sentido. Mire, los sacerdotes somos muy distintos unos de otros. Hemos tenido formación distinta, nuestro trasfondo también es distinto, nos pasa como Pedro, como Pablo, como Santiago. Personas distintas, todos llamados, todos queremos cumplir con la misión. Todos conocemos, en sentido general, la doctrina de la iglesia. La explicamos de manera distinta. Sigue siendo la misma verdad. Usted mira la misa del Canal 13. Cada día hay un sacerdote distinto. Usted dice, ¿qué misa usted está escuchando? Si usted está viendo la de hoy, bueno, hay gente que trascendió y entiende que lo que quiere es escuchar la palabra de Dios y estar delante de Jesús sacramentado, y por lo tanto la ve todos los días. No tiene problema, no importa quién esté. Pero hay otros que de momento ven a uno y dicen, ese me gusta. El que me está escuchando ahora, pues, una de dos. O es que le gusta cómo uno habla, o simplemente quiere santificarse y está haciendo penitencia en este momento escuchando el sermón. Pues puede pasar y dice, Señor, yo me quiero santificar, voy a escuchar a Padre Néstor durante 20 minutos porque mire qué mal me cae, qué sangrigordo es ese cura. Puede pasar. Volvemos, no somos el billete de 100, no lo somos. Pero entonces, ¿qué te inclina a ti a escuchar? ¿Y cuándo es que tú dices, ay, esa persona está inspirada por el Espíritu? Piénsalo. Y tú vas a ver que realmente no te interesa que esté inspirado por el Espíritu, te interesa que esté de acuerdo contigo. Nosotros decimos, sí, lo mismo que pasó aquí. Fíjense que los que están escuchando a San Pablo, hay unos que dicen, ¿y si le habló un ángel? No estamos hablando de personas que iban a creer en Jesucristo, es que escucharon a San Pablo decir algo con lo que ellos estaban de acuerdo, y como ellos están de acuerdo, le habló un ángel.
Y si no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Es problemático para nosotros. A mí me gusta el día de hoy en la liturgia, este día del que yo me acuerdo, precisamente porque al tocarme los jueves en las misas del canal, pues hay ciertos días que yo recuerdo las lecturas y digo, es que a mí me fascina el día de hoy por dos cosas. Digo, por una cosa, porque son contradictorias totalmente las lecturas. En términos de un punto. En el libro de los Hechos, San Pablo, ¿qué hace? Dividir. En el Evangelio, ¿qué pide Jesús? Unidad. Extraordinario. O sea, y cómo Jesús pide por los que crean en estos. O sea, eso a mí me llena de emoción. A mí me llena de emoción pensar que ya Jesús, en su ministerio, en medio del mundo, donde está realizando, esto es bellísimo, cuando Juan, el evangelista, nos propone una oración de Jesús, es Jesús hablando con el Padre, que es un misterio de fe también, es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo Jesús oraba? Entonces, sabemos que Jesús se iba a orar. ¿Y qué significaba ese diálogo de aquel que es Dios, hablándole al Padre que es Dios, pero en esta realidad que es la encarnación y que sigue siendo un misterio de fe? A mí me gusta subrayar misterio de fe porque podemos tratar de explicarlo, pero no lo vamos a entender. Eso está en otro lugar del conocimiento. Lo aceptamos porque el Señor lo ha revelado. Y así, uno viendo esto piensa, pues, ¿cómo habrá sido ese diálogo y por qué? Y hay un momento dado en que de hecho el Evangelio nos va a decir, y te digo esto, Padre, no porque lo tenga que decir, porque tú lo sabes, es para que estos lo oigan. Entonces hay un momento dado donde el diálogo de Jesús con el Padre es así, es que ellos oigan que yo estoy preocupado por ellos y que te hablo a ti de ellos. Y qué es lo que esperamos y qué es lo que queremos. Y entonces es como el Señor pide para ellos que sean uno y le iba a decir, como tú y yo, Padre, somos uno. Y lo va a pedir para los que crean en ellos, o sea, los que crean en su palabra, pues que también sean unos. Y de momento yo digo, wow, Jesús estaba orando por nosotros. Ya hace 2000 años atrás Jesús estaba pidiendo al Padre por nosotros, que seamos uno. Distinto a lo que veíamos en los Hechos de los Apóstoles. Como San Pablo, hábil, dije que era una persona hábil, astuta, no bobo, allí está y de momento hace tuc y toca la llaga de lo que divide. Ahora, si recapitulamos, vamos viendo al Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y por lo tanto quiere una humanidad unida. Porque a fin de cuentas, si vamos a vivir en el amor de Dios, se supone que la humanidad camine hacia la unidad. Y está claro de que no hay forma, no la hay, de alcanzar la unidad si antes no está el amor. Si el amor no está en la raíz, no hay forma, es imposible. Podemos andar uno al lado del otro, pero no necesariamente estamos juntos. Eso pasa muchas veces en su vida. Si usted se ha montado alguna vez en una guagua de la ama, usted tiene mucha gente al lado. ¿Pero usted está con ellos? No. Usted está al lado, pero usted no sabe quién está ahí, ni sabe quién está allá. Usted simplemente va junto a alguien, pero no caminamos verdaderamente juntos, no estamos en unidad. El amor nos lleva a la unidad porque bueno, en resumidas cuentas, el amor es el que nos ayuda a aguantar. Hay cosas que solo se pueden aguantar porque uno ama a la gente. Si no, piensa en su marido para que usted vea. Inmediatamente usted dice, ¿verdad? Claro, ese hombre no hay quien lo aguante. ¿Usted sabe por qué usted lo aguanta? Yo espero que sea porque le ama y no por otra cosa. Pero igual, ¿y quién le aguanta a usted? Él. ¿Por qué? Igual, en el fondo, lo que nos lleva a mantener la unidad es el amor. Entonces vemos las comunidades cristianas y las comunidades cristianas a veces también, ¿cómo logramos vivir en la unidad? Tenemos que seguir constantemente sembrando la conciencia en nosotros del amor universal de Dios por todos. Y en esos momentos de dificultad, ese amor universal de Dios por todos nos lleva a saltar la dificultad.
y a mantener la unidad, a vivir en ese vínculo del que Jesús habla en el Evangelio cuando se lo pide al Padre, cuando le dice que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Por decir disparates, porque los puedo decir, ¿cómo va a ser un disparate bien grande? Por favor, ten el contexto de la homilía, no me saquen de contexto, como hacen con el Papa Francisco, que le sacan frases fuera de contexto para después decir que el Papa dijo y no dijo nada. ¿Cómo bregarán el Padre y el Hijo? Sí, el Padre y el Hijo, con sus desacuerdos. No me saque de contexto antes, el Padre y el Hijo nunca están en desacuerdo. Bueno, en Getsemaní, el Hijo le dijo al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta hora, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora usted pregúntese, ¿quería decir que la voluntad de Jesús era distinta a la del Padre? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pregúnteselo usted, no me lo pregunte a mí, yo no voy a poder contestar eso. Pero hay un momento dado de cómo la Trinidad brega con eso. Con la encarnación, con esta misión. Y nos lo dice la palabra de Dios hoy. Yo te he glorificado, Padre, ahora glorifícame tú con la gloria que tenía antes de crear el mundo. La gloria que tenía antes contigo. Es el amor infinito del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Es tremendo. Juan nos lo dice muy bien cuando nos dice Dios es amor. Es esa definición maravillosa que tenemos con respecto a la esencia misma de Dios. Es extraordinario. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida de iglesia, pues ahí está la llamada a la misión. Esto yo no sé cómo explicarlo de otra manera, pero es que esa es precisamente la llamada a la misión. Cómo Dios quiere que el mundo sea uno. Y cómo nosotros ponemos eso en la raíz y en el fundamento. Pues, por eso mismo, cada vez que va llegando Pentecostés, la iglesia sigue pidiéndole al Padre, derrama sobre nosotros la abundancia de tus dones. Porque los necesitamos. Porque en eso seguimos siendo vasos que todavía tienen que ser llenados. Tenemos el don del Espíritu, somos bautizados. Bueno, puede ser que alguien que esté mirando la misa no lo esté. Estás invitado a recibir también esa gracia. Lo somos, estamos llamados. Y al mismo tiempo tenemos que ir recorriendo este camino constantemente preguntándonos, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi amor? Porque así como esté mi amor, va a estar mi misión. Y si mi amor está fuerte, entonces mi misión está fuerte. Lo que pasaba con Pablo. Un amor fuerte y ardiente que en toda circunstancia le llevó a compartir quién es Jesús en toda circunstancia. Y ahora le iba a tocar ir a Roma, otro lugar de dificultad, nuevo, distinto a compartir el amor de Dios. Llegando nosotros entonces al día de Pentecostés y sabiendo que el Señor definitivamente quiere derramar los dones de su Espíritu sobre nosotros, pues también tenemos que pedirle al Padre que ya hace eso, que ya derrama la abundancia de sus dones sobre nosotros. Pues le pedimos que siga ablandando nuestro corazón. Ay, Señor, a mí se me ocurren unas cosas, pero nosotros somos como los bistecs malos esos que vienen del supermercado, que hay que entrarle a cantazo para ablandarlo. ¿Usted se acuerda cuando uno hacía eso? ¿Usted se acuerda? Cuando usted le daba algunos le daban con la maceta del pilón y otros tenían un martillito ahí para ablandarlo. Y ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en ambos también se habla de la dureza del corazón de las personas, de que a veces tenemos un corazón duro. Y ciertamente necesitamos ablandar nuestro corazón. Y cuando se ablanda con la acción del Espíritu, pues la verdad es que estamos más abiertos a la experiencia del amor y a brindar ese amor hacia los demás. Así que el Señor vaya ablandando nuestro corazón para que llegado el día de Pentecostés podamos experimentar esa abundancia de los dones de su Espíritu sobre nuestra vida. Amén. Amén.